Si bien hoy en día hay muchas editoriales alrededor del mundo que publican material original, antes esto era algo muy arriesgado, incluso hoy en día lo sigue siendo, pero gracias a las redes sociales y a internet, digamos que todo es un poco más sencillo. Antes publicar un cómic sin tener a una editorial grande que te respaldara era sinónimo de fracaso o de que te morirías de hambre, aunque bueno, eso no ha cambiado tanto lamentablemente. A pesar de que la difusión de hoy en día ha mejorado considerablemente, antes no existían tantos espacios como grandes convenciones donde darte a conocer y la internet era algo que la gente no conocía. Sin embargo, durante esta época, algunos autores querían publicar desesperadamente sus propias historias sin tener que preocuparse por la censura. No querían regirse bajo la línea moral de la Comics Code Authority, y en cambio querían presentar referencias al uso de drogas, sexualidad y violencia entre sus páginas. En fin, lo único que querían era libertad para sacar a flote sus propias ideas, y de esta manera es como el mundo del cómic conoció a una nueva rama entre los años 60 y 70, en Estados Unidos y Reino Unido principalmente. En aquellos años, el mundo presenció el nacimiento del cómic underground, o Underground Comics en su idioma original. Muchos hemos escuchado los nombres de grandes exponentes de este campo como Robert Crumb, quien es posiblemente el más conocido de todos, pero también tenemos a otros grandes exponentes de esta contracultura del cómic como Gilbert Shelton, Willie Mendes, Trina Robbins o Gary Panther, quienes años atrás se atrevieron a contar algo sumamente distinto y alejado del mainstream con historias atrevidas, las cuales, gracias a su éxito moderado, hoy en día han permeado un legado enorme que se ve reflejado en muchas historias mainstream hoy en día, pero que es más notable en los títulos alternativos. Entre los años 20 y 40, los cómics comenzaban a ganarse al mercado y eran consumidos por montones entre chicos y grandes. Al igual que casi todo en la vida, grandes títulos de la época como Blondie, Popeye, Dick Tracy y por supuesto los nacientes superhéroes tenían su propia versión pornográfica. Obviamente estas historias eran publicadas en cómics también y eran versiones no autorizadas por sus creadores originales. Se trataban de parodias y en muchas veces impresas en un bajo presupuesto. Hoy en día es común encontrar parodias pornográficas de lo que sea que esté de moda, pero en esa época también era algo común encontrarse con este tipo de cosas en la sección prohibida de muchos puestos de revistas y periódicos. Uno de los más conocidos eran los llamados Tijuana Bibles, que eran pequeñas tiras cómicas del tamaño de la palma de una mano para poder esconderlas fácilmente, las cuales eran un ejemplo perfecto de esto, aunque también se caracterizaban por contar chistes sucios y no necesariamente por ser algo completamente pornográfico, sino que trataba temas más adultos, llegando incluso a burlarse de algunos actores y figuras públicas de la época. Las Tijuana Bibles eran consideradas por muchos como las predecesoras de la escena underground del cómic, pues eran creadas por artistas desconocidos en su mayoría, con bajo presupuesto y sin regirse para nada a la censura de ningún tipo. Más adelante, específicamente a partir de 1967, muchos artistas comenzarían a copiar este estilo de publicación para compartir historias de corte más personal a amigos y familiares, principalmente entre los círculos de artistas. En aquellos años, también era muy común que algunos autores publicaran sus trabajos en periódicos, así que valiéndose de este formato, era muy raro que tuvieran reimpresiones de sus obras, o peor aún, nunca llegaban a tener libros recopilatorios ni nada por el estilo, por lo que muchos artistas utilizaban sus viejas tiras y las reimprimían para poder compartirlas en estos mismos círculos. Mientras esto ocurría, en esa misma década, los 60s, en Estados Unidos estaban haciendo una contracultura emergente, la cual apoyaba el uso recreativo de algunas drogas, criticaba a los políticos, escuchaba música rock y promovían el amor libre. Gracias a esto, los artistas aprovecharían para poder explotar estos elementos en sus historias y así darse a conocer a un selecto grupo de lectores, aunque no tendrían mucha fama a nivel internacional. Ellos mismos comenzarían a llamar a sus obras como comics, con una X al final para hacer referencia a la clasificación X de sus historias, o sea, historias exclusivamente para un público adulto por sus referencias a la violencia, drogas, sexo y muchos temas tabú, temas que obviamente comenzarían a ser blanco de las críticas de muchos grupos como la Comics Code Authority y diversos grupos religiosos o sociales.
Sin embargo, la escena del cómic independiente underground comenzaría a tener mucha fuerza a partir de 1968. Muchas de las portadas de estos títulos contenían muchos temas explícitos, algo que fue completamente influenciada por la editorial S Comics, la cual fue la causante de la creación de la Comics Code Authority. Estas portadas eran hechas de esta forma en respuesta a los editores que les prohibían mostrar este tipo de contenido o que simplemente les decían que no lo podían hacer, así que muchas portadas eran más que un acto de rebeldía al sistema. Otra influencia muy grande para estos autores era el legendario Harvey Kurtzman, quien con sus revistas era tachado de irreverente. Entre estas publicaciones encontramos a Help, una gran precursora de la escena underground, ya que tenía a muchos artistas como Crumb o Shelton trabajando ahí, y por supuesto la legendaria revista Mad. Hoy en día hay una disputa entre los historiadores del cómic sobre cuál fue específicamente el primer representante de la escena underground. El más conocido y aceptado es The Adventures of Jesus de 1962 y publicado por Frank Fulbert Sturgeon Stock. Otros le acreditan este honor a Wonder Warhawk de Gilbert Shelton, también de ese mismo año, mientras que otros se inclinan con God Knows de Jack Jackson, aunque este se publicó en 1964, por lo que yo lo descartaría. Otros nombran a Das Kampf y a Robert Ronnie Brannaman de Bound Boat y Charles Primel, respectivamente, como precursores. No obstante, los mayores referentes de este movimiento residían en el área de la bahía de San Francisco, entre los que destaca a un joven Robert Crumb. En San Francisco se encontraban las grandes editoriales independientes como Apex Novelties, San Francisco Comic Book Company y Rip Off Comics, además de la publicación Yellow Dog, publicada por John Thompson, Joel Beck y Robert Crumb. Más tarde, este último junto con Charles Primel y Don Donahue crearían la revista Zap Comics, la cual sería de entre todas la que probablemente tuvo mucho mayor reconocimiento en toda la escena, lo que le valió el éxito a Crumb para poder publicar sus propias historias en solitario. A finales de los 60, la escena ya estaba bien colocada en el mercado, lo que provocó que algunos museos en el país crearan galerías de arte promocionando a estos artistas a partir de 1969. Mientras tanto, el mayor referente de todos, siendo este el señor Robert Crumb, seguirían cosechando éxitos con historias como Angel Foot McSpade, Fritz the Cat y Mr. Natural. Crumb también aparecería en muchas de sus historias como un intelectual obsesionado con el sexo, ya que así es como él se veía a sí mismo. No obstante, nuestro autor sería duramente criticado por la misoginia impregnada en sus historias, ya que a veces mostraba un lado más salvaje, llegando a burlarse de temas más delicados como el asesinato o la violación, algo duramente criticado por una de sus colegas, la artista Trina Robbins. Por aquellos años era común que muchos autores trataran de imitar el trabajo de Crumb, así que en respuesta muchos otros comenzarían a dejar al sexo y la violencia de lado para centrarse más en la crítica y en crear historias propias. Aquí entraría la misma Robbins. Otros más como Bill Griffiths y Art Spiegelman, quien muchos años más tarde sería mundialmente famoso por Maus, se centrarían en trabajar en antologías que criticaban y parodiaban las historias románticas, mientras que Dennis Kitchen y Richard Green crearían historias de ciencia ficción regidas por la misma línea. Mientras tanto, muchos otros referentes como Rick Griffin, George Metzer, Víctor Moscoso, Clay Wilson y Manuel Spain Rodríguez imitarían a otro gran referente del movimiento, Gilbert Shelton, creando a personajes originales para protagonizar sus historias, tal y como lo haría Shelton con Wonder Warhawk. Otros, por su parte, se especializaron en las historias de horror, influenciados principalmente por la ya mencionada Easy Comics, y su mayor referente, Tales from the Crypt, una de las principales causas de toda la censura en los cómics de aquellos años por sus historias de terror sangrienta y escenas un poco subidas de tono, especialmente visto en sus portadas. Y aunque parezca que todo el mercado underground estaba abarrotado por hombres, también hubo referentes femeninas en esta escena como la ya mencionada Trina Robbins, al lado de muchas grandes artistas que publicaron antologías de historias principalmente hechas por mujeres, entre las que destacan Patricia Mudian, Melinda Gaby, Linda Barry, Aline Kominsky, Shari Flanagan, Joy Farmer y Lynn Chevely. Gracias al nacimiento de esta corriente y al éxito de esta misma, en 1972 y con San Francisco como base de operaciones, el cómic underground comenzó a ser reconocida a nivel internacional, sobre todo gracias a la adaptación animada de Ralph Bakshi
de Fritz the Cat, obra de Robert Crumb, el cual fue el primer filme animado en tener la clasificación X. Muchos aseguran que la influencia de estos cómics también sirvió de inspiración para la adaptación animada de The Lord of the Rings de 1978 y las comedias de Forbidden Zone y el popular Monty Python. Gracias al éxito de esta corriente, muchas publicaciones y artistas del mainstream comenzarían a interesarse por entrar al ramo underground, lo que dio como resultado que revistas como Playboy y National Lampoon comenzaran a publicar cómics con arte similar, pero también atraerían artistas de talla internacional como Wally Wood, Bill Pearson o el mismo Steve Ditko, que valiéndose de esto publicaría Mr. A. Otra más que se uniría a la corriente sería Flo Steinberg, quien por esos años trabajaba como secretaria de Stan Lee en Marvel, y aprendiendo el negocio fundaría su propio sello llamado Big Apple Comics. Sin embargo, junto con el éxito también llegarían muchas críticas por parte de algunos grupos entre la población y comunidades locales, tanto así que en 1973 llegarían a oídos de la Suprema Corte de Estados Unidos, quienes comenzarían a atacar a los artistas alegando que sus obscenidades y referencias a las drogas provocaban que muchos jóvenes consumieran estas cosas. Esto provocaría un declive en la escena underground cuando parecía que habían tocado el punto más alto, pero al mismo tiempo esta escena comenzaba a ganar mucha fuerza en Gran Bretaña a partir de 1973, aunque enfrentarían los mismos problemas que sus similares en Estados Unidos. En 1974, en un intento por aprovecharse de la caída de esta escena, Marvel crearía un nuevo título, llamado Comics Books, el cual pretendía emular lo mismo que estos artistas lograron en años anteriores, pero eso sí, suprimiendo muchas cosas y estableciendo algunas reglas que censuraban el material completamente explícito. Muchos artistas accedieron a trabajar en estos estándares en Marvel, entre ellos Art Spiegelman, Trina Robbins y S. Clay Wilson. No obstante, debido a esta autocensura, la publicación fue un rotundo fracaso, llegando a publicar únicamente 5 números para luego ser cancelada por sus bajas ventas, ya que muchos no estaban contentos con esta ligera opresión por parte de Marvel y la falta de libertad para los creadores. Pero en 1976 llegaría un título que cambiaría todo dentro de la editorial, Howard el Pato. Howard seguía los mismos lineamientos que la escena underground, siguiendo una crítica social y un humor para una audiencia más madura, teniendo como principal inspiración esta corriente. A pesar de no mostrar un contenido completamente explícito como sus antecesores, muchos consideran a este como el título más cercano a los cómics que cualquier otra publicación hasta ahora. Por ese tiempo, la escena comenzaría a decaer más y muchos artistas como Spiegelman comenzarían a alegar una falta de creatividad entre sus compañeros. Art consideraba que lo que parecía ser una revolución en el medio, poco a poco se convirtió en un simple estilo de vida basado en estereotipos enfocados en el sexo, las drogas y chistes baratos. El cómic underground se había estancado y muchos lo sabían. Una de las pocas joyas rescatables de ese entonces era Arcade, The Comic Review, el cual fue editado por el mismo Art Spiegelman y Bill Griffith. Esta publicación tendría el apoyo de muchas figuras importantes del movimiento, quienes tendrían una contribución en esta con nombres como Robert Armstrong, Justin Green, Alan Kominsky, Jay Lynch, Spain Rodríguez, Gilbert Shelton, S. Clay Wilson y por supuesto Robert Crumb. Eso sin olvidarnos de los mismos Griffith y Spiegelman. Sin embargo, esta publicación tendría muchos fallos en su plan editorial. La idea original era que Arcade fuera un punto de conexión entre el cómic con el realismo y la cultura artística y literaria, algo demasiado ambicioso y que pasaría a cobrar factura, llegando a su cancelación poco menos de un año después de su fundación y con tan solo 7 ejemplares publicados. Sería en 1976 cuando muchos autores optarían por historias autobiográficas, iniciando con American Splendor de Harvey Peake, seguido de muchos autores más como Crumb, la cual fue muy bien aceptado por los críticos, quienes comentaron que este fue un paso acertado para el legado en general de estos artistas. A finales de esta década, Marvel y DC crearían un acuerdo con los minoristas, llegando a vender con un gran descuento muchos de sus títulos con tal de no recibir ninguna devolución. Esto haría que muchos editores clandestinos aprovecharan para vender muchos de sus títulos. Durante este periodo, muchos autores optarían por títulos enfocados en el feminismo, la liberación gay, temas ambientalistas, políticas de izquierda y el anarcocapitalismo.
algo que fue copiado por la escena británica, aunque estos no tendrían mucho éxito como su contraparte en Estados Unidos. Poco a poco, el publicar tu trabajo en alguno de estos sellos independientes comenzaba a ser más complicado, algo irónico ya que nacieron por lo complicado que llegaba a ser trabajar en Marvel o DC, además de evitar la censura, claro, lo que provocó que una subcultura comenzara a editar sus propios cómics de manera completamente independiente, muchos de ellos en sus propias casas, algo que fue relacionado mucho con la cultura punk de aquellos años. Durante la década de los 80s, el cómic underground tendría un leve renacimiento, esto gracias a su mayor distribución a causa de las tiendas especializadas en cómics, que comenzaban a aparecer por todo Estados Unidos. Aunado a esto, muchos volvieron a interesarse en los trabajos más experimentales y a enfocarse en los mismos temas que el cómic underground. Esta década, muchos autores comenzaron a interesarse nuevamente en las historias de corte sexual, siendo el primero de estos Omaha the Cat Dancer, para posteriormente seguirle el ritmo otros títulos como Melody y una comedia sexual con arte similar al de Archie titulado Cherry. En 1985, Zippy the Pinhead sería sindicada como una tira de periodicidad diaria y durante toda esta década, el público de la revista Raw sería testigo del nacimiento de una de las obras más importantes de la historia del cómic, pues Mouse sería publicado por Art Spiegelman. Esta obra sería muy importante para toda la escena en general, ya que pondría muy en alto a los artistas underground, llegando a tener una exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, además de ser el primer y único cómic en toda la historia en haber ganado un premio Pulitzer. También sería en esta época en la que Fantagraphic Books, editorial fundada en 1977, alcanzaría uno de sus picos de éxito más grandes con autores como Mike Diana, Johnny Ryan, Bob Fingerman, David Hatley, Danny Hellman, Julie Doucet, Jim Woodring, Ivan Brunetti, Gary Leib, Doug Allen y Ed Piskor. Esta publicación se convertiría rápidamente en un sinónimo de grandes historias, contenido alternativo y cuna de muchos autores de la escena underground hasta el día de hoy. A partir de 1990, el Reino Unido también presenciaría un renacimiento de esta escena con publicaciones como Brain Damage, Beast, entre otros. Mientras tanto, varios artistas británicos serían introducidos al underground gracias a publicaciones como International Times y Oz. Larry Hama crearía material original durante estos años gracias a su visita a Londres para la revista It, la cual vería el nacimiento de muchos otros artistas, aunque muchos otros sufrirían algunos problemas económicos. No obstante, muchos británicos llegarían al éxito como Chris Welch, Edward Baker, Michael Weller, Malcolm Livingston, William Rankin, Joe Petaño, Martin Soren, J. Jeff Jones, Dave Gibbons, Brian Talbot y Brian Boland. Muchos de los trabajos de artistas independientes fueron más abiertos a las reimpresiones, ya que por lo general no ofrecían reclamos. La base de esto fue la Underground Press Syndicate, quienes permitían que cualquier miembro de esta tuviera libre acceso a todas estas creaciones de manera gratuita para poder reimprimir estas obras. Este permiso fue aprovechado por muchas editoriales tanto para reimpresiones o para rellenar espacio en sus revistas, algo que era un poco negativo ya que los creadores no recibían ningún pago de esto ni recibían ningún beneficio. Actualmente, el cómic underground sigue vivo gracias a muchos autores. Puedes disfrutar hoy en día de Foreskin Man, serie creada por Matthew Hess en 2011 que trata sobre un superhéroe que lucha contra un villano judío y muchos otros al estar en contra de la circuncisión. O bien puedes leer las historias clásicas de autores como Crumb, Griffith, Spiegelman y en general a todos los que mencionamos en este video, ya que realmente vale la pena leer más acerca de estos autores. Tienen temas muy interesantes en sus obras y cada quien se especializa en géneros diferentes, por lo que hay para todo tipo de público.